Buenas noches, estimados alumnos y alumnas de la Universidad de Santander. Pues les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de la asignatura de electrónica. Bueno, pues en esta sesión pues vamos a comentar y tratar pues algunas temáticas relacionadas con la antología y el cuadernillo que tienen ustedes de actividades para pues obviamente apoyarles un poco en el sentido de que en caso de que exista alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede pues todavía muy concreto de identificar, pues les sirva esta pequeña conferencia, esta videosesión para que tengan esta información pues de primera mano y elaboré pues esta presentación para ustedes, esta pequeño compendio de información que consideré relevante y más importante pues dentro a través de una línea de tiempo de los eventos y las cuestiones importantes que pues han llevado al desarrollo de la electrónica y la tecnología pues como tal que conforman pues esta asignatura. Y bien, pues ahí tenemos la presentación que les comento y básicamente, bueno, pues en referencia a la temática, pues lo más importante que vamos a abordar, pues es este pequeño temario que tiene pues tres grandes temas que pues se divide en la introducción a los circuitos eléctricos, los circuitos RLC, y que pues son resistivos, inductivos y capacitivos, y en específico pues ya el dispositivo electrónico, que en este caso vienen siendo los diodos, y pues comentaremos un poco también acerca del transistor como dispositivo amplificador de potencia, que pues obviamente es el dispositivo amplificador de potencia y de señales por excelencia. Bien, entonces, pues las ideas fundamentales a comentar en referencia, pues a los circuitos eléctricos, pues se refiere a los circuitos serie, paralelo y mixto, que pues prácticamente es lo que engloba estos conceptos de los circuitos eléctricos en referencia a estas temáticas de los circuitos eléctricos. Y los circuitos RLC, como lo comentaba, pues son los circuitos resistivos, inductivos y capacitivos, y el diodo, pues a manera de identificar como el dispositivo pues semiconductor más simple, que es el diodo. Y bueno, pues también a manera de comentario, pues identificar que es un dispositivo que funciona como interruptor, hablando específicamente de el diodo rectificador. Y bien, pues vamos a ver en este caso la ley de los circuitos eléctricos, y en este caso pues la ley de Ohm, que gracias a este físico y a este científico George Simon Ohm, pues se descubren estas leyes. Y bueno, pues ahí tenemos la imagen equivalente a los circuitos más comunes, que en este caso, bueno, pues es el circuito serie y el circuito paralelo. En referencia al circuito mixto, pues es la unión de ambos circuitos eléctricos en los que pues tenemos la combinación del circuito y serie y paralelo, pues es lo que conforma el circuito, en este caso, mixto como tal. Y las características específicas de este circuito, pues es el que tenemos ahí. Bien, tomen nota entonces de estos diagramas. Lo que observan ustedes aquí, pues es el símbolo de la resistencia. Este es el símbolo de la batería o la fuente de alimentación y pues el conexionado de cada uno, estos según sus características. Y bien, pues los circuitos serie o existen unas leyes de circuitos que ahorita vamos a ver. Sin embargo, antes sí quiero puntualizar y aclarar que un circuito serie pues se define como aquel que sus cargas están conectadas una a continuación del otro, simulando a los eslabones de una cadena. Entonces tenemos que si nosotros dibujásemos la corriente eléctrica, pues se denomina la corriente convencional, siempre va de donde hay más hay menos, y pues sigue
como una secuencia. Entonces no hay ninguna interrupción en este caso pues de la corriente, por lo tanto se considera como un circuito serie porque el camino pues es consecutivo. Y en el caso del circuito paralelo pues vemos estos circuitos que encontramos aquí o estas uniones se denominan nodos y esos nodos de conexión pues no es otra cosa más que la manera en la que se van a interconectar las resistencias. Y como podemos ver, pues la corriente convencional en este caso, pues seguiría prácticamente pues estas trayectorias hasta llegar al lugar de origen. Y posteriormente, bueno, pues cuando analicen algunos circuitos un poquito más a profundidad, pues van a ver algunas temáticas relacionadas con las leyes de Kirchhoff y el teorema de Thevenin. Y bien, entonces, pues esto es lo que quería aclarar un poco en este sentido para antes de pasar a las leyes de los circuitos. Y entonces, tenemos, por lo tanto, que las leyes de los circuitos serie, en este caso, pues dicen lo siguiente. La resistencia total se obtiene sumando la cantidad de resistencias conectadas en serie. El voltaje total se reparte de manera equitativa para todos los elementos en serie. Y cabe aclarar aquí que el voltaje o la resistencia que obtiene mayor voltaje es la resistencia de mayor valor. La corriente total es la misma para todos los elementos en serie y la potencia o el consumo eléctrico se obtiene mediante el producto del voltaje por la corriente o, en este caso, la intensidad eléctrica. Bien, en el caso ya de lo que viene siendo los circuitos paralelos, se obtiene mediante el inverso de la suma de los inversos de la cantidad de resistencia que se conecten. Y a manera de recordatorio, el inverso requiere dividir 1 sobre R. El voltaje total es el mismo para todos los elementos conectados en paralelo. La corriente total se reparte de manera equitativa para los elementos conectados en paralelo y la potencia o el consumo eléctrico se obtiene mediante el producto del voltaje de la corriente. Y bien, me interesa que ustedes tengan o anoten y visiten esta página donde van a encontrar ustedes un simulador. Este simulador electrónico pues les va a permitir a ustedes construir algún cierto de diagrama o algún circuito equivalente para que empiecen a practicar. ¿Sí? Este simulador es software libre, lo van a encontrar pues de manera fácil visitando esta página, ¿sí? Y pues de este lado encontramos el entorno de lo que viene siendo dicho programa y tenemos entonces pues de este lado el cable, la batería, una bombilla, la resistencia y un interruptor y también elementos de medición como puede ser un voltmetro y pueden ser un ampérmetro. Bien. Y bien, ahora vamos a ver dentro del área de los circuitos o el conocimiento de los circuitos eléctricos, pues el teorema de Thevenin. Permite convertir un circuito grande en uno más simple para poder calcular entre los puntos o los valores entre dos puntos de un circuito dado, teniendo presente la resistencia de carga o denominada RL. Entonces, este teorema de Thevenin lo que hace es reducir a su mínima expresión o a su mínimo valor, pues lo que viene siendo un circuito eléctrico para todavía pues comprenderlo de una mejor manera. Entonces, el teorema de Thevenin es uno de los enunciados básicos de la teoría de circuitos y a través de este es posible calcular y simplificar un sistema eléctrico. Entonces, para aplicar el teorema de Thevenin, ¿qué necesitamos hacer? Esto es muy importante. Pausen el video, tomen nota, identifiquen en caso de que exista alguna duda, pues regresense otra vez. Dice, al eliminar las fuentes de alimentación del circuito original, será posible encontrar la resistencia de Thevenin. Luego se deberá calcular el valor de la resistencia total que existen entre los puntos A y B, donde se encuentre conectada la resistencia de carga o RL. Para el caso de hallar la tensión de Thevenin, se elimina la resistencia de carga o RL y se calcula el voltaje de los puntos de abiertos de conexión donde se encontraba dicha fuente. Ahora, construye el circuito equivalente utilizando la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie.
conecta la resistencia de carga, es decir, RL, entre los puntos de conexión abierto de este circuito y listo, has terminado. Utiliza las reglas de circuito series para realizar la tensión y la corriente de la resistencia de carga, es decir, las leyes de la ley de Ohm que acabamos de observar para que puedas calcular, en este caso, el voltaje y la corriente. Entonces, así de sencillo es utilizar el teorema de Thevenin. Bien, ahora, los circuitos RL. ¿Por qué se llaman RL? Ya lo mencionamos, resistencias o estarán conformados a través de resistencias que si ustedes observan, este es el símbolo de la resistencia, este es el símbolo del inductor y este es el símbolo del capacitor. Todos estos son elementos y componentes básicos y también se le conocen como pasivos. Entonces, dice que contienen diferentes relaciones entre la fase, si cuando están conectados a un suministro de corriente alterna sinusoidal en una resistencia óhmica pura para las formas de onda de tensión, son fase con la corriente. Entonces, estamos mencionando con este pequeño enunciado que es un mundo totalmente diferente la corriente alterna y la corriente directa. Porque estamos mencionando entonces que la corriente es equivalente al seno de omega t, donde omega t viene siendo la función específica que tiene esta tensión alterna denominada sinusoidal o senoidal, como también se conocen en algunos libros. Entonces, los circuitos RLC específicamente para corriente alterna, este es el simbolito de una fuente de alimentación de corriente alterna. Entonces, es la manera en la que se van a comportar, pues de una manera distinta y diferente, los componentes electrónicos denominados circuitos RLC, que se consideran pasivos, para una forma en corriente alterna y otra forma en corriente directa. Sin embargo, pues los procesos de solución, en este caso, pues sí son los mismos, a través de la ley de Ohm y también la teorema o el teorema de Thevenin, que es el que acabamos de observar. Ahora, ¿cuáles son los elementos de los circuitos RLC? Entonces, una resistencia, en este caso R, en corriente alterna se denomina reactancia y también impedancia. El inductor tiene también una resistencia y en este caso también se denomina reactancia y se calcula mediante omega L y también representa una impedancia, es decir, un adelanto o un atraso de su señal dependiendo obviamente de dónde se va a utilizar dicho estudio. Y el condensador pues también tiene una reactancia, que en este caso se calcula sobre el inverso de omega C, que C es el capacitor o la capacitancia. Y en este caso pues se refiere a el adelanto, perdón, este es el atraso y este es el adelanto sobre, en este caso, la impedancia que se denomina también impedancia compleja. Entonces, aquí tenemos en la página de abajo, me interesaría que ustedes visitaran dicha página para que encontraran pues esta información todavía un poquito más amplia y más vasta. Pausen el video para que ustedes puedan ingresar a la página y pues puedan ampliar un poco más esta información. Bien, continuamos. Tenemos entonces, voy a colocarme aquí abajo para que ustedes también puedan tomar captura, tomar nota de lo que viene siendo esta animación de circuitos RLC, donde ustedes van a comprender las fórmulas que acabamos de ver. Porque yo mencionaba trazo y adelanto de la corriente, la reactancia y la impedancia en referencia a los circuitos RLC. Porque aquí observamos, voy a bajar un poco, aquí tenemos, este es la ventana o más bien el display, ¿verdad? De lo que viene siendo o la frecuencia, en este caso, de la ganancia o la pérdida del voltaje y la corriente, en este caso, pues de ambos, de estos tres componentes, R, L y C. Y van a observar que existe un desfase específico, ya sea de atraso o de adelanto, dependiendo del comportamiento y el tipo de componente electrónico al cual nosotros estemos observando. Entonces, solamente van a copiar
e ingresar a esta pequeña simulación para que ustedes vean de manera un poco más interactiva, pues lo que les estoy mencionando. Vamos con el siguiente tema, que es el diodo semiconductor. Y bueno, pues el diodo semiconductor más simple, pues es denominado el dispositivo electrónico diodo, que en este caso, pues es el diodo rectificador, y se conoce porque permite el flujo de la corriente eléctrica solamente en una sola dirección. En el caso de este diodo rectificador, porque bueno, existen más tipos de diodos, está el diodo del diodo de cristal, está el diodo Zener, el diodo, mm, eh, otro más común, que en este caso es el diodo de cristal que mencionamos y el diodo Zener. Entonces, estos tipos de diodos pues van a representar ciertas características y capacidades específicas para lo que viene siendo pues el dispositivo semiconductor más simple. Recuerden que los semiconductores pues más comunes está el silicio, el diodo y pues ahora el arsenuro de galio. Bien, entonces, se dice que es parecido a un interruptor porque distingue por su curva dos partes, por debajo o por encima del diferencial de potencial, lo que permite comportarse como un interruptor. Entonces, el diodo rectificador presenta una curva característica que muestra las bases de su funcionamiento. Entonces, en polarización directa se va a comportar como un interruptor, es decir, cuando está en polarización directa va a conducir. Y cuando está en polarización inversa, pues no va a conducir, es decir, se comporta como un circuito abierto. Si nosotros quisiésemos dibujar, entonces, por lo tanto, la polarización directa quiere decir que hay una gran cantidad de impurezas positivas, por lo tanto, la polarización de este diodo sería directamente positiva, por lo tanto, al encontrar pues una gran cantidad de portadores mayoritarios, cuando tenga una carga positiva, pues va a permitir dejar pasar la corriente. Por lo tanto, se comporta como un dispositivo o un switch que en este caso pues se encuentra cerrado, por lo tanto la corriente conduce. Y en el caso de la polarización inversa, que existiesen una gran cantidad, en este caso de portadores negativos, ¿verdad? O electrones, pues como la polarización o la polaridad de este diodo semiconductor es positiva, pues obviamente no va a dejar permitir, en este caso, conectarse en polarización inversa porque recibe una gran cantidad de descarga eléctrica de tipo negativa, pues por lo tanto se comporta como un dispositivo abierto. Y bien, esta pequeña simulación espero que quede un poco más comprendido y más entendido el tema y la razón por la cual se conoce como un diodo rectificador o como un dispositivo interruptor. Ahora tenemos entonces que la polarización directa, ¿verdad? Sucede cuando usted conecta este semiconductor a una fuente de potencial positivo, lo que acababa de mencionar. Está en contacto con el ánodo y el negativo con el cátodo. Esta configuración directa de tensión permite que este componente conduzca el flujo de la corriente. Sin embargo, ¿qué sucede en polarización inversa? Esta condición ocurre al unir el diodo rectificador con los polos de la batería. Así, el cátodo queda conectado a la terminal positiva y el ánodo a la negativa. Esto genera la transmisión de corriente en baja potencia, que se conoce como saturación inversa o, en este caso, corriente de fuga, y que fundamentalmente se determina como una polarización inversa y que este semiconductor simple o este diodo pues no va a conducir. Por esta razón se comporta como un tipo interruptor. Y bien, aquí tenemos también otro pequeño, por así decirlo, simulador. Este simulador se llama el DSLab. Voy a poner por acá. El DSLab. Ingresen a la página dslab.com y traten de construir este pequeño diagrama. Este diagrama es sencillo. Utilicen de este lado, tenemos prácticamente pues lo que viene siendo el entorno. Este viene siendo, digamos, que la tabla experimentadora.
Aquí tenemos todos los componentes habidos y por haber. Si ustedes ingresan a esta página, pues utilicen esta función senoidal, el diodo rectificador, una resistencia de protección y cierren el circuito. Y van a utilizar un voltmetro o pueden utilizar también un osciloscopio. Recomiendo utilizar un osciloscopio para que ustedes vean, en este caso, pues la señal que se produce al momento de conectar las terminales sobre las puntas de prueba o las conexiones y uniones de este circuito equivalente. Doy esta pequeña pausa para que ustedes puedan tener la página electrónica, tomar captura y puedan ustedes realizar, en este caso, pues obviamente su circuito. Bien, este pequeño espacio pues es para dudas, para preguntas, algunas cuestiones que quieran ustedes pues en este caso preguntar en referencia a lo observado. Y a manera de comentario mencionábamos el transistor, pues el transistor es un dispositivo o la evolución del diodo semiconductor. Se descubre por ahí en los años 60, 70, en la década de los 60, 70, en los laboratorios Bell por los descubrimientos de William Shockley, Walter Breitan y John Bardeen, que estos pues prácticamente unieron sus talentos para el descubrimiento de este dispositivo que viene a revolucionar lo que viene siendo el diodo semiconductor y obviamente pues a la transferencia de corriente en ambas direcciones y se comporta también como un dispositivo amplificador de señal por excelencia. Entonces, existen también diversas configuraciones. Está el transistor en conexión de colector común, emisor común y base común, que pues prácticamente es la conexión única y exclusivamente a través de una resistencia de carga hacia el negativo. Y obviamente pues a través de utilizar la combinación ahora de circuitos RLC utilizando los transistores, pues vienen algunas otras configuraciones, como está, por ejemplo, la configuración del transistor en configuración Darlington, que si ustedes identifican, pues también tiene ciertas operaciones específicas en el área de la electrónica. Y el transistor, pues también se utiliza mucho para la electrónica de potencia. Y bien, entonces, pues esto era lo que quería comentar con ustedes y sobre todo, pues que ustedes identificaran, pues estos componentes electrónicos, estas leyes básicas y fundamentales que pues permiten hasta cierto punto identificar todos los procesos y lo más importante de la electrónica. Ahorita, bueno, pues la electrónica sigue avanzando, continúa desarrollándose a través ahora ya de los descubrimientos en el mundo cuántico, porque ya no nada más es la creación y utilización de dispositivos o obleas semiconductoras a través de las impurezas, sino que ahora ya vamos un poco más para allá, porque inclusive ya se tiene por ahí la fotografía de un semiconductor, creo que tienen la fotografía del átomo de silicio, sería interesante que ustedes la investigaran, que buscaran esa fotografía y se profundizaran un poco más qué sería o qué será en este caso del futuro, pues obviamente de la electrónica. Bien, jóvenes, pues no me resta más que despedirme y recordarles y reiterarles pues que ustedes realicen sus actividades en su plataforma, que estamos siempre al pendiente de su progreso en la plataforma, participen en los foros, realicen sus actividades como se indica en las actividades y pues su servidor siempre está al pendiente de cualquier duda, cualquier aclaración que ustedes necesiten, pues no duden en escribir algún mensaje. Me despido entonces, su servidor, el maestro Jairo Zamora, y nos vemos próximamente en la virtualidad. Hasta pronto.